Amén. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos también que nos están viendo tras la pantalla. Amén. Que Dios te bendiga. Escogiste la mejor parte, como todos nosotros. Amén. Te amamos y oramos por ti. Amén. Vamos a ir rápidamente, por favor, al libro de Primero de Reyes. El primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Amén. Primer libro de Reyes, 18, 30. Amén. Leamos por favor hasta el verso 36. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Subrayemos por favor esa frase. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Oremos. Amado Dios, Padre bueno, eterno, también oramos, Señor, este tiempo por la exposición de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que sea predicada, Señor, en este altar, mi Dios, en este púlpito, Dios, no palabra de hombre. Y seas tú, Señor, mi Dios, bendiciendo este tiempo, Señor. Trayéndonos, Señor, mi Dios, frescura de tu espíritu. Trayendo, Señor, mi Dios, pastos, Señor, de delicados pastos, como dice tu palabra. Tú eres el buen pastor. Danos este tiempo, Señor, el alimento que necesitamos, Señor. Y permite que nuestros corazones estén listos, Señor, preparados también, mi Dios, sin que nada nos turbe ni nada nos distraiga, Señor, para que, Señor, hoy también, Señor, seamos edificados, consolados, exhortados, Señor, por ti, para poder vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. No olvidemos, hermanos, que todo este tiempo estamos ahora viendo lo que es el diseño de Dios, igual en el tema de la fe, que todo este tiempo lo estamos abarcando y seguimos abarcando cuál es ese diseño original en el cual nos podamos basar. Amén. Y una vez más, ya pronto vamos a tener acá, ¿verdad?, lo que es el tabernáculo, lo que es el arca de la alianza también, porque todo eso también de manera física lo vamos a ver. ¿Para qué? Para que por partes vayamos viendo todo lo que apuntaba a Cristo. Amén. Y todo eso se basa en ese diseño para este tiempo en el cual también estamos esperando a nuestro Señor. Sin más preámbulo, aquí la palabra habla cuando el profeta Elías, amén, estaba confrontando, amén, retando a los profetas de Baal y a los profetas también de Acera, y dijo que Israel había dejado al Dios verdadero y había ido en pos de dioses falsos. Habían violado el pacto que Dios había hecho con Israel cuando lo sacó de Egipto, es decir, se habían olvidado completamente de Dios. En otras palabras, aquí el altar que estaba arruinado, más allá de que Elías también pueda ser aquel profeta que demuestre quién era el Dios verdadero, amén, el Señor, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, amén. Más allá de demostrar quién era el Dios verdadero, era también mostrar que Israel estaba completamente arruinado, es decir, estaba arruinado el altar. Y tuvo que utilizar 12 piedras, que eran las piedras de todas las tribus de Israel, los corazones de las tribus de Israel. ¿Para qué? Para que vuelvan a Dios, porque ese es el propósito del altar. Y hoy lo que vamos a ver es eso, el propósito del altar. Amén. Cuando dice en el verso 37, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón
de ellos. Ese es el propósito cuando nos acercamos a Dios, que Dios haga volver nuestro corazón a Dios. Acuérdate cuando también terminando el libro de Malaquías dice que tú harás volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, amén. Y por medio de Cristo, amén, que reparó el altar, amén, reparó el diseño original, fue así, que ya hemos vuelto nosotros también al corazón del Padre, amén. En el verso 30 dice algo muy interesante, dice, Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, acérquense a mí. Esa palabra acercarse es un significado muy profundo que habla, por ejemplo, de una relación matrimonial, amén. Por respeto no lo voy a decir, pero en una relación de intimidad, de comunión, Elías está aquí tipificando a Cristo en aquella cruz cuando dice, acercaos a mí, yo los atraeré a mí mismo. Eso dijo el Señor Jesucristo, los atraeré a mí mismo. Y aún hay ovejas que no son de este redil, le decía Israel, hablando de los gentiles, y habrá solamente un rebaño y un solo pastor. Porque déjame decirte, solamente hay una esposa para el cordero, no hay dos. Amén. Eso también hay que ir profundizando y entendiendo y comprendiendo por el Espíritu. Amén. Ok, y en el verso 36, ahí lo hemos leído, dice, tú haces volver el corazón de ellos. Y ese es el propósito del altar, cuando hay extravío. Cuando nos extraviamos, el propósito de acercarnos a Dios es volver nuestro corazón a Dios. Amén. Volver nuestro corazón a Dios. Y solamente esto es una introducción para lo que vamos a ir viendo, porque muchas veces hay ruina, hay destrozo del altar en nuestras vidas o en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque no nos estamos acercando a Dios. Amén. Si nos acercáramos a Dios, amén, estaría reparado también el altar. Cuando dice la palabra arregló el altar, esa palabra arreglar es reparar, significa que estaba arruinado, y esa palabra arruinado significa que estaba desmoronado, destruido, tirar hacia abajo en pedazos. Es la palabra hebrea harás, que significa tirar hacia abajo o destruir, tirado en pedazos. Así estaba el altar de Jehová, así estaba el altar de Dios, hecho pedazos. Por eso que Elías dice, acérquense a mí. Y cuando ora a Dios, le dice, haz volver tú el corazón de ellos hacia ti. Haz volver el corazón de ellos hacia ti. Y no olvidemos, amados, que también nosotros, por medio del pecado, también se ha destruido ese altar, esa relación. Cuando nuestros padres en el Edén pecaron, Adán y Eva, amén, cuando ellos pecaron, se destruyó ahí el altar, esa comunión que tenían con Dios. Dios se paseaba, dice, en el Edén, amén. Pero después de que pecaron, dice la palabra que Dios tuvo que hacer un sacrificio. No lo dice la Biblia, pero sí en el Espíritu podemos entender esto, porque Dios siempre se valía de sacrificios. ¿Para qué? Para poder restablecer la comunión con Dios. Entonces, cuando en el primer sacrificio dice que un animal fue sacrificado porque Dios tuvo que darles pieles para que se vistan, amén, y eso habla de Cristo, que somos vestidos en Cristo, amén, pero ahí dice que ya hubo un sacrificio. ¿Para qué? Para que pueda restablecerse esa comunión. Y después de que pecaron, 10 generaciones después, vemos primero que Caín, que hace mención al maligno, mató a ese adorador, mató a Abel, mató al sacerdote, porque el que hacía sacrificio hacía el rol de un sacerdote. ¿Te acuerdas cuando Job dice que él hacía sacrificios también? Amén. En el tiempo de los patriarcas dice que hacía sacrificios por sus hijos. A ver si tal vez ellos hubiesen pecado. Ofrecía sacrificios. Después de Adán, 10 generaciones viene Noé. Y en Noé vemos que cuando sale del arca, amén, cuando sale del arca, dice la palabra que Noé hizo un sacrificio. Pero ¿qué era lo primero que seguramente vio Noé alrededor? Todo estaba destruido a causa del pecado. Quizá árboles por acá, quizá madera por allá, había muchos animales también que habían muerto porque solamente entraron una pareja. Entonces vemos que por el pecado había todo algo que estaba destrozado y tuvo que hacer Noé un sacrificio. Y dice la Escritura en Génesis 6 que olfateó Dios ese altar y le agradó. Y cuando le agradó, paró, dice, él dijo, ahora yo nunca más me airaré, ¿sí? Con el mundo de esta manera, ya no serán destruidos por diluvio, amén.
y marcó ahí el arco iris, que es un pacto que hoy lo vemos. ¿Para qué? Para que veamos la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Amén. Por eso dice el libro de Hechos que Dios no ha dejado de dar testimonio, hace salir el sol para buenos y malos. Aún en Noé dice que no iba a cesar las 4 estaciones. Amén. Las 4 estaciones, primavera, otoño, invierno, verano, es decir, no iban a cesar, porque tan perfecto lo ha hecho Dios que lo restableció cuando le agradó el sacrificio que hizo Noé. Más adelante vemos sacrificios, por ejemplo, en Esdras, en tiempos de Esdras, que ellos empezaron a hacer un sacrificio antes de hacer el templo. Y es algo aquí que debemos prestar atención. Hacer un altar, acercarnos a Dios antes de hacer algo. Amén. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús, cuando resucitó, vino María Magdalena y Jesús le dijo, no me toques, todavía no he subido al Padre? Amén. Y en el Espíritu podemos ver esto. Cuando despertamos, y quizá alguno, no vamos a decir quién levante la mano, porque yo quizá voy a ser el primero. Amén. Cuando nos levantamos, lo primero es ver el celular. Cuando nos levantamos es primero la preocupación. Ay, estamos atrasados. Ahora sí, desayuno, compro pan, pero no vamos al Padre primeramente antes de. No venimos a acercarnos a Dios primero antes de. En tiempos de Esdras hacían el altar antes de construir un templo. Algo que también deberían comprender los que están allá afuera. Antes de hacer iglesias, antes de hacer esto, o antes de que por sus propios medios quieran hacer otras cosas, es acercarse a Dios. Y ahí hicieron un altar. Amén. En tiempos de sequías, wow, tremendo, las 10 tribus que había oposición por completo y él era rey de Judá, dice que él instruyó para que se haga la Pascua, amén, pero que se haga en el segundo mes, porque la Pascua según la ley tenía que hacerse en el primer mes, pero Dios no es legalista, Dios no es religioso. Aún en la ley daba la oportunidad a Dios de que el corazón primero esté preparado para poder presentarnos a Dios como corresponde, amén. Y es de la misma manera. ¿Qué dice la palabra? Cuando traigas tu ofrenda al altar, dice, primero ven y ponte a cuentas con tu hermano. Después trae el altar. Es decir, lo que el Señor te da es una oportunidad. Es decir, de arreglar primero tu relación, tu situación y luego traer el altar. Cuando dice, vengan y dicen ahí, nadie dé por tristeza ni por necesidad, Dios ama al dador alegre. Y es un versículo que muchas veces lo usamos también para el tiempo de ofrenda, los diezmos, amén, se usa. Pero si vamos también en el Espíritu aplicando este pasaje, vemos, dice, no des por tristeza ni por necesidad, Dios ama al dador alegre, Dios te espera que tu corazón sea el correcto para que después vengas y te presentes delante de Dios, amén. Aún también en nuestro aniversario, como decía mi esposa, ¿sí? Que ya se acerca el aniversario de la iglesia, que vamos a cumplir en diciembre, ¿cuántos años? Amén, todos conocen, amén. 10 años vamos a cumplir, es un número muy, muy especial según la palabra. Ese aniversario también no vamos a ser nosotros legalistas de que se haga en la primera semana o en la segunda semana. Primero vamos a ver si nuestros corazones están preparados, amén, porque tiene que ser un gozo, una celebración, un quebrantamiento en la presencia de Dios y darle gracias porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido, amén. Amén. Entonces, en toda la Biblia, y podemos dar varios ejemplos, vemos que siempre el altar estaba destruido a causa del pecado. Siempre había algo que hacía el hombre que destruía la comunión con Dios. Y cuando hablamos de altar, hermanos, hablamos de una comunión. Cuando Abel se acercaba, esa palabra acercar y esa palabra comunión habla de que era presencial, no era virtual. Es decir, era presencial, venía y traía su ofrenda. Es así también nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Amén. Leamos por favor el libro de Isaías 59:2. Isaías 59:2. Amén, dice la palabra, pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué dice? División entre vosotros y vuestro Dios. Miremos el diseño, miremos el altar y miremos qué ocasionó la división entre nosotros y Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, hermanos, hace una división entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. Hay una división. Cuando Elías estaba reparando el altar y luego reúne las 12 piedras que significaban las 12 tribus de Israel,
Luego dice, llenen esto, ponga más leña, háganlo una y otra vez, 3 veces, una y otra vez. Y vamos a ir entendiendo, me hace recuerdo de esa frase que ahorita el Señor me dio, ¿ok? Una y otra vez. Ahora bien, en el pecado siempre nos va a separar de Dios, pero el altar es el que nos une a Dios. Amén. El pecado nos va a separar de Dios, nos separó totalmente, pero el altar nos acerca, amén, nos une a Dios. Dice la palabra que en la cruz del Calvario Jesús, dice, se hizo pecado por nosotros. Amén. En ese momento Dios se distanció de Jesús. Dios se distanció por completo del Hijo y el Hijo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra denota en decir que Jesús estaba diciendo, Dios, Padre, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Desde la eternidad estábamos unidos en comunión, pero ahora aquí estoy viviendo un infierno. Quiero que me entiendas esta frase, porque es lo que denota y significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios estaba separado de su Hijo por causa de que Jesús, que Él nunca pecó, pero cargó sobre Él todos nuestros pecados. Y ya lo habíamos visto, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Todo el peso, todo el juicio cayó sobre Él. Él dijo, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Pero Dios le dijo, no, en ti será llevado todo ese castigo. No pasó por alto por su Hijo Dios. Sí pasó por alto por nosotros, por amor a Cristo, por esa obra, por ese sacrificio. Pero Jesús recibió todo el castigo. Isaías dice que aún siendo, es decir, viniendo de nuestra condición, no tenía hermosura en su rostro. Es decir, no estaba desfigurado completamente Jesús. Si vemos cómo eran los romanos y cómo pegaban y cómo sacaban las carnes, amados, eso no se compara. Nadie ha podido vivir un martirio así como vivió nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dice, se hizo pecado, ¿para qué? Para hacernos justos delante de Dios. Y cuando dijo ahí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la palabra, no puedo vivir sin ti. Es decir, sintió el Señor todo lo que el pecador debe sentir cuando nos hemos separado de Dios. Si cuando nosotros pecamos, hermanos, y no decimos, Señor, te necesito, tengo que volver a ti, me arrepiento de lo que estoy haciendo, amados, no hay un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Porque si realmente diríamos, Señor, yo no quiero perder esa comunión contigo, dice la palabra, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El que se une al Señor en un solo espíritu con Él. Por eso ahí tipifica la palabra, ¿verdad? El que se une a una ramera, dice, es una sola carne con ella, ¿no? Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él, porque habla de intimidad, habla de comunión. Ese es el altar, de estar en comunión, acercarnos a Él. Y cuando el Señor dijo, consumado es, el Señor, el Padre primero vio todo lo que el Señor Jesucristo había pasado, todos los 33 años de vida, todo lo que Él había dado sin pecado, consumado es. Y después de estar 3 días debajo la tierra, y lo decíamos en la alabanza, amén, y lo voy a volver a repetir, un cuerpo se descompone en 24 horas. Dice el Salmo 16 que su cuerpo no vio corrupción. Amén. Un cuerpo se descompone 24 horas porque el pecado descompone nuestros cuerpos. Sí, es la naturaleza pecaminosa, pero en Jesús no había pecado. 3 días estuvo debajo de la tierra y en Él no hubo descomposición. Y seguramente el domingo por la mañana, cuando ya iba a resucitar, vino un ángel y le dijo, ahora sí, sal de ahí. Y el sepulcro dice que vomitó a Jesús, porque esa es la señal de Jonás. Lo vomitó a los 3 días y resucitó. Amén. Y Jesús fue el que restauró nuestra relación con Dios para que ahora tengamos comunión con Él. Y una y otra vez, dice primera de Juan 1, 8 y 9. Hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el justo, que si confesamos nuestros pecados, amén, dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué? Limpiarnos de toda maldad, amén, porque ahora hay perdón en Cristo, amén, hay perdón de Dios en Cristo. Podemos acercarnos confiadamente a restablecer esa comunión con Él, porque Jesús ya hizo el sacrificio, ya no hay más ofrenda por el pecado, dice el libro de Hebreos, amén.
podemos acercarnos una y otra vez. El que está limpio solamente tiene que limpiarse los pies, dice la palabra, amén. Por eso que no debe haber condenación, culpa por cualquier cosa. Dios perdona, sea pecado el más chiquito, porque para Dios no hay pecado chiquito ni grande, por si acaso, amén. Para Dios es pecado, pero ya Dios sepultó en el fondo del mar nuestros pecados, amén. 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 Ya vamos a ir terminando, ¿ok? Entonces, ya habíamos visto cómo a la luz de toda la palabra, vemos había ruinas, había escombros, que eso representaba la condición espiritual del pueblo de Dios. Amén. Pero Jesucristo reparó el altar que estaba arruinado, reparó y unió a todos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener esa nueva comunión con el Señor, con Dios. Amén. Cuando nos alejamos, hermanos, va a venir ruina sobre nosotros. Y cuando hay ruina, nos separamos de Dios. Y se repara cuando me acerco a Dios. Amén. Cuando nos alejamos del Señor, nos alejamos del altar, va a haber ruina, va a haber juicio. ¿Te acuerdas cuando el rey David censó al pueblo? Porque dice en dos textos paralelos, dice que Dios incitó a David, otro dice que el diablo incitó a David. Sí, pero es lo mismo, ¿en el sentido cuál? En el sentido que cuando Dios se aleja, da lugar al diablo para que también trabaje en tu vida. Amén. Cuando no le das lugar a Dios. David no dio lugar a Dios, dice que hizo ese censo y hubo gran mortandad. Dice que la primera semana 70,000 hombres habían muerto y de repente ahí David tuvo que hacer un sacrificio en la era de Arauna Jebuseo, hizo ahí un sacrificio y paró el juicio, paró la mortandad. Si nosotros entendiéramos de que cuando nos acercamos a Dios, el Señor también es propicio a nuestras oraciones, pero cuando nos alejamos hay muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque damos lugar también al enemigo. Habíamos dicho, o Dios habita en una casa o es el diablo. No hay otro ser que habite en una casa. Amén. Por eso que Jesús fuertemente dijo, ¿verdad? Después, esta generación, su postrer estado será peor que el primero. Ya lo habíamos visto. Ok. Cuando en una relación, por ejemplo, de matrimonio, de familia, de iglesia, de intimidad, vemos que muchas veces hay ruina cuando nos separamos de Dios porque dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, de estudiarla, dejamos de venir a los cultos. Cuando veníamos antes a todos los cultos y ahora solamente venimos los domingos, con todo respeto, amén. Ok, pero nos distanciamos, amén. Dejamos de estar en la intimidad con Dios. Y esa intimidad es una relación que solo los esposos entienden y conocen. No lo voy a decir, ¿ok? Pero es una intimidad en la cual tenemos que estar en intimidad, comunión con el Señor. Por ejemplo, entre los esposos los problemas vienen cuando se daña el altar, cuando hay algo que se ha dañado. Es decir, y a veces entre los esposos solamente quieren tener relaciones sexuales con todo respeto, pero no han arreglado la situación, el altar. Hay muchas ocupaciones que no le da el tiempo al esposo de ser cariñoso con la esposa. Hay tantos afanes en la casa que también la esposa deja de ser también cuidadoso con su esposo, cuidadosa con su esposo, también de atenderle como dice la palabra. Y somos bombardeados con tanto sistema allá afuera que habla de que las mujeres sean, ¿cómo dicen eso? O esas agendas globalistas 2030 y un montón de cosas que no lo voy a decir, ¿ok? Pero hacen que la mujer sea empoderada, ¿no? Y aún entre las prédicas o cristianos o mensajes que puedes ver, exaltan a la mujer. Hermanos, tiene que haber un equilibrio de acuerdo al diseño de la palabra, amén. No podemos estar por encima, ni los hombres ni las mujeres. Dios nos ha hecho iguales, amén. Copartícipes, dice el libro de Pedro, a las mujeres de la gracia, amén. Pero hay roles, hay deberes. Pero se daña el altar cuando nos ocupamos en muchas cosas. Cuando hay pleitos, cuando hay distanciamientos y todo eso, ¿ok? Entonces, ya uno no quiere tener el deseo en el matrimonio hablando de ir a la intimidad, ¿ok? Y si uno va a la intimidad, pues se convierte en otra cosa porque no se ha arreglado el altar, amén. Y se utiliza eso solamente como un adormecimiento, un aliciente, una anestesia nada más para salir del problema. Y no tiene que ser así, ¿ok? Por ejemplo, en nuestra relación con Dios, cuando dejamos de orar, dejamos de congregarnos, posponemos a Dios después y nos afanamos en la vida,
ya no hay un apetito de la intimidad con Dios. Por eso el Salmo 42 dice, ¿sí? Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía, sí tiene sed del Dios vivo. Pero muchas veces hemos perdido la intimidad de venir y orar y quebrarnos en la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay que reparar ese altar. Amén. Yo te hablo, hemos visto y en todo este tiempo cómo Cristo ha reparado el altar. Amén. Ya no nosotros tenemos que reparar lo que el Señor ya hizo. Amén. El Señor ya hizo todo. Pero por eso dice la palabra, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre. No hay condenación. Puedes acercarte al Señor. Amén. Y poder restablecer también la relación con tu vida, con tu familia, con tus hijos. Vamos a Zacarías 1:3, por favor. Zacarías 1:3. Dice la palabra: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, volveos a mí. El Señor Jesús, ¿te acuerdas cuando dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, vengan a mí? Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, a los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Amén. Dice, volveos a mí, acérquense a mí, y yo me volveré a ustedes. Dice el libro de Santiago también, ¿verdad? Acercaos, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. Qué importante, cómo el Señor, tanto amor, ahora por medio de Cristo, nos invita a que nos acerquemos a Él. Pero somos nosotros quienes nos hemos alejado completamente de Dios. No nos acercamos a la esposa. ¿Por qué? Porque primero tienes que acercarte a Dios para acercarte a la esposa. Cuando tienes un problema con un hermano, primero tienes que acercarte al altar, acercarte al Señor, para luego acercarte al hermano. Porque si primero te acercas al hermano, antes de subir al Padre, antes de acercarte a Dios, va a haber problemas, amados. Amén. Va a haber problemas. Por eso hacíamos un claro ejemplo la semana pasada, ¿verdad? Si tú ves a la persona que está a tu lado y ves a Cristo en esa persona, tú vas a pasar por alto la ofensa que te hizo. Amén. Y vas a perdonar. Y vas a tratar así como Cristo trató contigo. Pero si no entendemos la palabra y actuamos así nomás, vamos a tener problemas. Amén. Por eso debemos acercarnos primeramente a Dios. Amén. Tenemos que acercarnos al Señor. Amén. Acercarnos, tener esa relación, esa intimidad con el Señor. Amén. Quiero terminar con el libro de Cantares, y me gustaría que el Ministerio de Alabanza también vaya pasando. Cantares capítulo 3. Estamos en un tiempo, hermanos, donde hay muchos afanes de la vida, engaño de las riquezas. Amén. Hay muchas cosas como en los tiempos de Noé, dice que así será la venida de nuestro Señor. Y hay muchas cosas que ocurren en nuestras vidas que nos apartan y nos alejan del Señor. En el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 3, aquí está hablando la esposa. Es decir, que tipifica la iglesia. Amén. Y el esposo aquí que está tipificando a Salomón, tipifica también o simboliza a Cristo, el esposo. Amén. Pero aquí la esposa tiene un sueño y quiero que me prestes atención. Este sueño que tiene la esposa, algunos comentaristas y por la forma como está escrito, tanto el capítulo 3 como el capítulo 5, hace mención a un sueño que tiene la esposa, que la esposa dice tiene pesadillas, dice teme, tiene miedo de perder a su esposo, tiene miedo de que su esposo se aleje, ¿sí? Pero hay algo que hizo la esposa, hay algo que ha hecho la iglesia, que nos hemos alejado del esposo, de la comunión con el Señor. En el desposorío, me corrigen esa palabra, según la cultura hebrea, amén, y me hubiera gustado que aquí estén muchos hermanos también, los que ya van a dar ese paso de matrimonio, amén. Esa cultura, y aún eso lo muestra nuestro Señor Jesús,
dice que la esposa tenía un tiempo de compromiso, amén, y eso lo vemos en José y María. Tenían un compromiso, y después de hacer ese compromiso de matrimonio, de esposorío, ¿sí?, al año venía el esposo para recoger a su esposa, porque el esposo iba a preparar morada. Por eso dice el libro de Juan, ¿verdad? ¿Sí? Si yo me voy es para preparar morada para ustedes, y cuando venga el Señor vendrá a recoger a su esposa, amén. Pero dice, la esposa es la que sale al encuentro del esposo. Cuando dice el Señor Jesús va a bajar en las nubes, ¿quién es el que va en pos del esposo? La esposa. En esa cultura, y quizá tal vez esto, si el Señor nos guía en los próximos matrimonios, haremos eso, ¿verdad? A veces la costumbre o la cultura nos ha enseñado de que el esposo esté aquí y la esposa sea la que entre. Va a ser al revés, y aun cuando yo renueve mis votos con mi esposa, le voy a hacer que me busque, ¿yeah? ¿Ok? Entonces, esa es la esposa la que, es decir, la esposa que entra y lo busca el esposo. ¿Amén? Mejor dicho, la esposa sí que busca al esposo. ¿Amén? Espera a la esposa y entra el esposo a buscar a su esposa, pero su esposa ya tiene que estar lista, sin mancha. ¿Te acuerdas como de las 10 vírgenes? Ellas tenían que estar preparadas porque ya el esposo estaba viniendo, y el amigo del esposo, que era Juan el Bautista, amén, y aún los que predican la palabra son los que les acercamos al Señor, amén. Somos el amigo del esposo para que se acerquen a Dios, acérquense a Él. Por eso Juan el Bautista una y otra vez decía, arrepentíos, ¿no? Aunque palabras fuertes decía en ese entonces, pero decía, vengan, acérquense. Ese era el amigo del esposo, porque el esposo ya estaba viniendo, pero la esposa ya tenía que estar lista. Pero algo pasó, que se durmieron. Estaba durmiendo, dice Cantares 5, lo vamos a leer, pero mi corazón velaba. Porque habla de aquí que tenía un sueño la esposa, y su pesadilla de la esposa era perder su esposo. Y quiero que vayamos entendiendo, si nosotros tuviésemos ese corazón de decir, Señor, yo no te quiero perder, yo no quiero hacer nada, Señor, que te desagrade, no te quiero perder, porque ese sueño a veces se vuelve realidad. Se volvió realidad con Israel, se volvió realidad, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a ti y a mí, por gracia y misericordia, amén. Pero hay algo, que el Señor reparó todo para que nos acerquemos a Dios, pero nosotros no nos acercamos a Él, no tenemos esa comunión de acercarnos a Él. Cantares 3 dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, y dije, me levantaré ahora. Y es lo que tiene que hacer la iglesia, tener decisión de dejar a un lado todo lo que haya pasado y de levantarse ahora. Y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, es decir, lo agarré hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. No presionen, en otras palabras dice ahí la esposa. Pero notemos acá ese sueño, de ese temor, ese miedo de perder al esposo, de ir y preguntar a todos, ¿dónde está mi esposo? Y dice ahí, ¿no? Hubo pasado, pregunté, vinieron los guardas que rondan la ciudad. Amados, cuando nosotros tenemos ese deseo de buscar a Dios, como muchos hermanos que se están acercando a Dios, tienen esa humildad de decir, necesito ayuda. Ir y buscar a los que rondan la ciudad, ver y buscar a los que también están en autoridad en la iglesia, decir, necesito ayuda. No quiero perder al esposo, no quiero perder esa comunión. No, Dios no es como dice una alabanza, es decir, no es un viejito con su palo que castiga al que se porta mal. No, es un Padre amoroso y lleno de misericordia, que si Jesús ya hizo la obra por completo para restablecer nuestra comunión con Dios cuando el altar ya estaba totalmente destruido, ahora nos invita a que nos acerquemos. Pero la falta de compromiso, el acercarse, la comunión, cuando Jesús decía, venid a mí,
los trabajados y cargados, decían: comprométase conmigo, dejen las cosas tan pesadas, cargas pesadas que les están dando los fariseos, porque seguían ellos según su criterio, según su razonamiento, pero no según lo que Cristo había venido a establecer, el establecer y restablecer y reparar el diseño. Ahí vemos, ¿no? Pregunta a la esposa, pide consejo, porque si pides consejo, en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Podemos ahí aconsejar, pero ahí el temor de la mujer, de la esposa, de perder a su amado, era una pesadilla, pero se estaba volviendo real ese sueño con Israel. Yo pregunto, ¿será que se está volviendo real ese sueño de esta esposa hoy en este tiempo? Que nosotros en ningún momento queremos, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, pero nosotros por muchas cosas dejamos de acercarnos a Dios, dejamos de acercarnos a Él. Aquí vemos cómo la mujer anhelaba a su amado, lo busca con persistencia y al final lo encuentra, amén, y le dice: entra aquí a la cámara de mi madre, entra a esa relación, no te quiero dejar. Vamos al capítulo 5, por favor, verso 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. El título de acá, por si acaso, dice: el tormento de la separación. El esposo está tocando. ¿Qué dice Apocalipsis 3:18? Yo estoy a la puerta y llamo. Como muchas veces dice mi esposa, el Señor es un caballero. Toca, no obliga. Toca la puerta y llama. Si alguno dice: abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Toca la puerta el Señor. Y aquí estaba tocando la puerta el esposo. Me he desnudado mi ropa, dice. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, que me golpearon, me hirieron, me quitaron mi mano de encima los guardas del muro. Y os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Ponte de pie. Me hubiera gustado que quizá una mujer pueda compartir hoy día, para darle quizá ese toque de esposa. Pero aquí le dice la mujer: háganle saber que estoy enferma de amor. Cuando el Señor Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le dijo Dios: te necesito. Estábamos en comunión desde antes de la fundación del mundo. Era el Verbo, yo estaba contigo y tú conmigo. Pero ahora el alejarnos, Padre, está siendo un tormento para mí, un tormento de separación. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Y Jesús lo hizo todo, amados. Lo hizo todo para restablecer esa comunión con Dios, con el Padre, para que ahora podamos acercarnos confiadamente, nos acerquemos al trono de la gracia. Confiadamente. Háganle saber, oh doncellas, que estoy enferma de amor. Aquella mujer sulamita, esta esposa de Cantares, se estaba ataviando para su esposo. Pero pasa muchas veces, hermanos, que nos estamos preparando tanto en conocimiento que nos estamos alejando de la comunión con Dios. Y cuando vamos a buscarlo, el Señor ya no está. Se ha ido. Aquí aquella mujer se preparó tanto en ponerse perfume, mirra, y tardó mucho. Cuando el Señor toca y llama, ese rato hay que responder. Cuando dice la palabra: hoy es el día de salvación,
Hoy es el día que el Señor te está hablando. Hoy es el día en el cual te está mostrando que no dañes ese altar, esa comunión con Él. Repara lo que tengas que reparar. Y puedas decirle como Jesús en la cruz al Padre: yo no puedo vivir sin ti. Quiero estar unido a ti. Quiero estar en comunión contigo. Quizá en nuestro diario caminar o en nuestra vida podemos quizá haber pasado lo que hizo o lo que pasó esta mujer, esta esposa, de caminar por las noches, buscar en su lecho a su esposo y no lo halló, pero dijo: me levantaré y por las calles y las plazas buscaré. Decídete hoy, comprométete hoy a levantarte y buscar al Señor en comunión una y otra vez. Hazlo una y otra vez. Repara el altar. Tú eres piedra viva, dice la palabra de Dios. Piedra viva es la iglesia. Pon en orden el altar como el Señor quiere y lo dice en su palabra. Y acércate, y Dios va a restaurar tu vida, va a restaurar tu familia, va a restaurar tus relaciones con tus hermanos. Pero haz conforme dice la palabra. Dile: no puedo vivir sin ti, Señor. Hay algo, Señor, que ha pasado. Hay algo, Señor, que ha ocasionado, Señor, que estemos separados. Esta división, la iniquidad y el pecado me ha separado de ti y me ha separado de tu rostro, oh Dios de Jacob. Pero no quiero que nada me separe de ti, Señor. Yo voy a menguar, Señor. Me voy a humillar, Señor. Dice Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Habla de avivar, habla de resucitar. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados y comprarnos con precio a su esposa, nos dio la garantía, las arras de su espíritu, que ahora son las garantías que ya pronto Jesús vendrá y ahora consumaremos allá esa relación, esa comunión. Pues este tiempo es tiempo de ataviarnos para el Rey, es tiempo de vestirnos para el Señor, pero no demoremos mucho en vestirnos, no demoremos mucho. Oh Señor, ahí tú estás, dile: Señor, no puedo vivir sin ti, me haces falta. Tú eres todo para mí, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. No te quiero, Señor. No quiero tener esas pesadillas como esta mujer de Cantares, Dios, de que te vayas y te alejes de mí. Perdóname porque yo me alejé de ti. Perdóname porque yo no tuve esa comunión contigo como debería tener, Señor. Dame humildad para acercarme a ti, Dios. Dame esa humildad para buscar tu rostro, Dios. Dame esa humildad para buscarte en intimidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oh, Señor. Ahí tú estás, ora, por favor.
No podemos vivir sin ti, Señor. Te necesitamos, Dios, a nuestro lado. Te necesitamos, Señor. Queremos también, Señor amado, cantarte, Dios, que, Señor, tú eres, Señor, el que ama nuestra alma, Señor. Tú amas, Señor, mi Dios, a los que te aman, Señor, y te hallan los que temprano te buscan, Señor. Queremos buscar tu rostro, queremos estar en comunión más contigo, Señor. No queremos, Señor, que los afanes de la vida, Señor, o muchas cosas, Dios amado, como habla esa parábola, los espinos, Señor amado, mi Dios, el engaño de las riquezas, nos hagan tropezar, Señor. No queremos, Señor, hacer tesoros aquí en la tierra, Dios. Queremos, Señor, hacer tesoros en el cielo. Queremos ser ricos para contigo, Señor. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Amén. Amén. Quisiera que podamos cantar esta alabanza. Amén. Porque es tiempo de alegrarnos, de gozarnos, pero podamos entender la letra. Amén. Podamos entender la letra y pueda haber gozo también en el Señor. Amén. Al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé y me dije, me levantaré. Por las calles y las plazas busqué al que ama mi alma, lo busqué, te aseguro, lo busqué, pero no lo hallé. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Dime dónde está, porque sufro cuando no está a mi lado mi amado. Mi Jesús vendrá, Él se llama, el que ama mi alma. Tú lo debes conocer, si lo has visto, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin Él. No podemos vivir sin ti, Jesús. Caminé un poco más y encontré al que ama mi alma. Yo corrí hacia él, lo abracé y no lo dejé. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Y ahora mi seguridad, sé que ahí él está. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Dime dónde está, porque sufro cuando no está a mi lado mi amado. Mi Jesús vendrá, Él se llama, el que ama mi alma. Tú lo debes conocer, si lo has visto, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir si él. Habéis visto, el que ama mi alma, tú lo debes conocer, si lo has visto, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin él. Amén. Y lo cantamos, Señor, para ti. No podemos vivir, Señor, sin ti, Jesús. Y a su nombre, ¿quién vive? Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. No es tiempo de tristeza, es tiempo de gozo, Señor. Tú vienes, Señor, por tu esposa, Dios amado, y pronto, Señor, nos recogerás, Señor amado, en las nubes. Y vendremos a ti, Señor. Vendremos a ti, Señor amado. Ayúdanos a reparar, Señor, y arreglar nuestras lámparas, Señor, en este tiempo. Mi Dios, que no falte ungüento, aceite en nuestra cabeza, Señor. Y ayúdanos, Señor,
a tener, Señor, en cuenta, Dios, que nuestra comunión contigo, Dios, ahora es perfecta, Señor, porque tú nos has puesto, Señor, en relación perfecta con el Padre, para que ahora podamos acercarnos a ti, Dios. Pero no permitas, Señor amado, que nos vayamos alejando y de perder esta comunión contigo, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Señor, a buscarte, Señor amado, no darte a ti nada que no nos cueste, Señor. Levantarnos para orar, levantarnos para estudiar tu palabra, levantarnos, Señor, para congregarnos, levantarnos para hacer tu voluntad, para obrar como tú quieres que obremos, Señor. No queremos, Señor, mi Dios, alejarnos de ti. Tú estás ahí, tocas la puerta, Señor, pero tú no obligas a nadie, Señor. Tú no obligas a nadie. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, Señor, tu palabra, Dios. Quizás sencilla, Señor, este tiempo, pero sabemos, Padre, que es, Señor, mi Dios, lo que realmente necesitamos, Dios. Que nuestra comunión contigo, Señor, nadie, Señor, mi Dios, lo pueda destruir, Señor. No se pueda estropear, Señor amado, ni por los afanes, ni por las circunstancias, ni las situaciones, o por los conflictos, Señor. Nada, Señor, pueda tentar, Señor, con esta comunión que tenemos para contigo, Señor. Y que como esta esposa, Dios, de Cantares, podamos también tener en cuenta, Dios, que esto solamente sea un sueño, Dios, de que si nos estamos alejando de ti, Señor, tú de nosotros, Dios, que esto no pase, Dios, sea un sueño, Dios, que veamos, Señor, la realidad, Dios amado, de que ahora, Señor, nos levantamos, Dios, y Señor, mi Dios, no te soltaremos, Señor, no te soltaremos, Padre, mi Dios. Gracias, gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Mucho. Saluda a tu hermano, a tu hermana.